Y arrancamos para estar claros con las noticias. Hoy tenemos muchas informaciones que vamos a estar debatiendo y analizando con mi compañero Eduardo Hernández. Eduardo, bienvenido. Feliz 29 de diciembre. Hola Pablo, ¿qué tal? Sí, a pesar de que estamos ya cerrando el año, uno pensaría que no hay tanta información, pero la verdad es que estamos atentos a muchos detalles y a muchas cosas clave que se van a conocer en el transcurso de las próximas horas, entre ellas, por ejemplo, el aumento del salario mínimo. Todo parece Ujú. indicar que será esta misma noche, mi querido Pablo, que vamos a conocer esa cifra que se ha venido hablando mucho, ¿no? De qué tanto podría ser ese aumento del famoso salario mínimo vital, versiones que hablan de que podrían aumentarlo hasta en un 23% ese salario mínimo, evidentemente una cifra que empieza a generar algún tipo de alerta, pero obviamente aquí estamos muy atentos de qué es lo que va a anunciar el gobierno nacional, digamos, para regirnos por datos oficiales, pero sí hay muchísima expectativa alrededor de ese asunto. Y obviamente sobre lo que va a pasar hoy en el Congreso de la República, donde se dará esta sesión extraordinaria, un debate de control político alrededor de precisamente de la emergencia económica que ha decretado el gobierno nacional, con muchas medidas, pero además del manejo de caja del gobierno nacional, que inclusive, según confirma la defensora del pueblo, ha dejado a miles de trabajadores sin salario en el mes de diciembre, ¿no? Algo que obviamente ha generado muchas alertas en torno a los manejos administrativos y financieros en el gobierno. Me gustaría entonces que arrancáramos hablando de ese tema. ¿Por qué, Eduardo? Porque por un lado está la Corte Constitucional, que más adelante podría hacerle un examen a esta emergencia económica, pero por otro lado está las duras declaraciones que ya ha dado Carlos Motoa justamente a propósito de la emergencia económica, que a partir de unos minutos, son las 9 de la mañana, 7 minutos, a las 10 de la mañana arranca esa discusión en el Congreso de la República. ¿Cómo llegan los senadores, el ambiente? ¿Cómo está ya el ambiente en el Congreso con esta emergencia económica, Eduardo? No, pues mire, evidentemente es un debate impulsado por la oposición que ha advertido que no hay razones por las cuales se pueda convocar a una emergencia económica. Se convocaron a los ministros para que respondieran allí las preguntas de los congresistas. Ya se ha advertido que ninguno de ellos va a ir al Congreso o asistir a esta citación, porque en su mayoría estarán de manera virtual, mi querido Pablo, pero lo que sí es cierto es que a lo mejor lo que vamos a ver hoy son una serie de argumentos, de críticas en torno a las razones que ha tenido el gobierno nacional para decretar esta emergencia económica, muchas de ellas apuntando a que no hay razones sobrevinientes ni ningún hecho que haya sido repentino como Ujú. para declarar esta emergencia económica, sino que muchas de estas razones y circunstancias que se han dado o que por lo menos ha argumentado el gobierno nacional en ese decreto, la verdad es que eran previsibles y hacen parte de lo que normalmente un gobierno tiene que manejar en materia administrativa y financiera. Lo que usted dice es cierto, Pablo. Hay quienes dicen inclusive que el gobierno ha emitido estos decretos a unas sabiendas de que el gobierno, de que la Corte Constitucional lo va a tumbar, no va a admitir los argumentos, pero quizá quiere ganar algunas semanas, algún tiempo para poder hacer algunos cobros y por esa vía recaudar algo de dinero. Eso que ocurrió, por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo, Pablo, la misma defensora denunciando que son 5.700 empleados de la Defensoría que no recibieron pago en el mes de diciembre y que no se hizo la apropiación y demás, pues habla muy mal de lo que está pasando con las finanzas del Estado, que es precisamente lo que se pretende corregir por esta vía de la emergencia económica con un recaudo de por lo menos 16 billones de pesos, que es lo que va a dejar de recaudar el gobierno después de que se cayera, acuérdese usted, la ley de financiamiento en el Congreso de la República. Mire que usted toca un tema que tiene que ver con la revisión de la Corte Constitucional y fíjese, Eduardo, que ya hay dos antecedentes en el país. Una, la emergencia económica decretada en el Catatumbo que vuelve a estar en el ojo del huracán a propósito nuevamente de desplazamientos, de la situación de orden público. En ese momento esa emergencia económica fue tumbada por la Corte Constitucional. Luego, la de La Guajira, también tumbada por la Corte Constitucional. Y como dice usted, esta es una tercera apuesta que hace el gobierno, ganando también algunos días porque se podría inferir la decisión de la Corte teniendo en cuenta estos dos antecedentes. Pero Eduardo, quiero que le sumemos a esta conversación cómo llega el ambiente de los senadores. Mire este trino de Carlos Fernando Motoa, que además es quien cita a este debate de control político, y le voy a leer textualmente lo que dice en su cuenta de X. Queda en evidencia la cobardía del gobierno nacional.
el mismo que quiso imponer la consulta 2.0, el decretazo de una reforma pensional a los trancazos. Hoy se esconde detrás de un formalismo para huir del debate de control político. No lo voy a permitir, dice él. Insistiré ante la mesa directiva y la plenaria del Senado para que los ministros den la cara, rindan cuentas y le expliquen al país qué pretenden realmente con esa supuesta emergencia económica, dejen de evadir y den los argumentos. Bueno, y además porque él plantea este debate, porque se habla de que los ministros no irían, Eduardo. Sí, exactamente. Parece ser que esa es la decisión. Lo ha anunciado esta mañana el ministro del Interior en algunos medios de comunicación. No irán los ministros y obviamente pues al no ir los ministros esto se va a convertir prácticamente en un recital de críticas al gobierno nacional por el tema de la emergencia económica, por eso que usted está diciendo de que no dan la cara, de que el país merece explicaciones, seguramente van a meterle allí algo de salario mínimo, seguramente entrará también dentro de todo este debate lo que el movimiento financiero que hizo el gobierno, que fue emitir estos bonos por 6.000 millones de dólares, que traducido a pesos es más o menos entre 23 y 24 billones de pesos, que casi que de un momento a otro lo pone en el mercado y no solamente eso, sino que lo asigna a dedo. Es decir, hay muchísimos temas en el manejo económico que están sobre la mesa y con un gobierno que por ahora seguramente de 29 de diciembre no está muy interesado en prestarse para este tipo de debates políticos que hay que decirlo, Pablo, no tienen en la práctica ningún efecto. Ujú. Si alguien está esperando que por este debate se caiga la emergencia económica, eso no va a ocurrir. Lo que sí podría ocurrir es que a futuro, cuando lo analice la Corte Constitucional, ese sí tiene la potestad, ese alto tribunal, de eventualmente tumbar esa emergencia económica. Pero ahorita se trata básicamente de un Congreso que se reúne, que lanza críticas, un debate que no pasa, como dice su nombre, del control político, pero que al final no va a tener ningún efecto práctico. Me queda un tema sobre esta noticia que tiene que ver con la emergencia económica y es también el tono del gobierno, porque en entrevista en este espacio, en Noticias Caracol en Vivo, el ministro de Trabajo dice, ustedes se lo buscaron, congresistas, ustedes hundieron justamente la ley de financiamiento, ustedes se lo buscaron porque han engavetado algunas de las reformas del gobierno y ahora nosotros necesitamos dinero. Ese es más o menos el tono que teníamos con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Claro, pero usted la puede voltear también. Usted puede decir, señor gobierno, ¿usted por qué no presentó un presupuesto para el año entrante que no necesitara de una ley de financiamiento? Una ley de financiamiento que podía ser o no aprobada, que eso es lo que ocurre normalmente en todos los gobiernos. Todos los gobiernos, Pablo, necesitan plata. Eso, digamos, aquí no nos digamos mentiras, sea de derecha, de izquierda, de centro, lo que usted quiera, todos van a necesitar más recursos, porque entre más recursos, pues usted más puede hacer, ¿no? Es la lógica del tema. Aquí, digamos, el pecado es haber presentado un presupuesto que dependiera de una ley de financiamiento que no estaba suficientemente respaldada en el Congreso de la República y esto que prácticamente estaba cantado. Claro, el gobierno la pone desde el otro lado. Dice, nosotros presentamos un presupuesto que sí, que necesitaba una ley de financiamiento que tenía que ser aprobada por el Congreso de la República, dadas las necesidades financieras que tiene el Estado colombiano. Unas necesidades que para muchos han sido cuestionadas, muchos congresistas, y seguramente usted lo ha oído hablando de la necesidad de que el gobierno nacional reduzca sus gastos, que tiene espacio para hacerlo, según dicen algunos, y el gobierno nacional un poco enranchado en el sentido de que efectivamente tiene un presupuesto que es bastante rígido, que no tiene mucho margen de maniobra, teniendo en cuenta la altísima deuda que se está pagando hoy en día. Entonces, entre esas dos posturas nos hemos venido moviendo, Pablo, pero lo cierto es que lo que estamos viendo hoy y estas afugias del gobierno nacional es porque se han hecho unas cuentas, digamos, más allá de las expectativas de recaudo tributario que, por ejemplo, se tenían para esta época. Y hay otro punto que es clave y tiene que ver con lo que va a pasar para el año entrante, porque estábamos hablando, Pablo, que esa ley de financiamiento iba a recaudar 16 billones de pesos. Ujú. ¿Sabe eso en porcentaje cuánto representa del presupuesto que se presentó para el año entrante? ¿Cuál es el porcentaje? El 3%. No puede ser. Entonces la pelea es el 3%. Entonces muchos dicen, pero usted para financiar ese poquitico, ese 3%, va a declarar una emergencia económica. Entonces ahí es donde digamos, están todas las posturas.
alrededor de cuáles serán los manejos de las finanzas para el año entrante. Y déjeme conectarle este otro tema porque el gobierno nacional dice que también parte de la emergencia económica es por la situación de orden público que vive el país. Tengo que contarles esta noticia, ya la hemos venido comentando durante el fin de semana. 7 altos mandos salen de las fuerzas militares en esta reestructuración que anunció el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X. Quedará conformada la nueva cúpula militar. El general Hugo Alejandro López estará al frente del Comando General de las Fuerzas Militares. Sale entonces el almirante Francisco Cubides, sale también el comandante del Ejército Nacional y de la Fuerza Aeroespacial. Primera pregunta, Eduardo, que quisiera hacerle. ¿Por qué tantos cambios? ¿Son normales? Pues mire, los cambios en los gobiernos y en las cúpulas sí son normales. Ok. Es normal que de alguna manera los gobiernos den esa frescura, ¿no? Un aire nuevo, estrategias nuevas, nuevas personas pensando, digamos, en cómo manejar todo este asunto. Pero sí se generan muchas dudas es en el momento en el que se están haciendo. En un gobierno que está a 7 meses de salir, a un gobierno que le ha costado muchísimo todo lo que tiene que ver con los asuntos de orden público y enfrentar a los grupos armados ilegales, pero además un gobierno, Pablo, que a lo largo de estos 3 años y medio, pues ha estado en plan de negociar, de buscar una salida negociada a todos estos conflictos. De hecho, el nuevo comandante de las fuerzas militares, el general López, fue negociador con el ELN y eso Ujú. de alguna manera ya le puede dar a usted algunas pistas de para dónde va el gobierno nacional con esta nueva cúpula y qué tanto evidentemente es lo que están pidiendo los colombianos. Lo hemos visto en todas las encuestas. Actualmente el tema de orden público y seguridad es lo que más está preocupando a los colombianos y la enorme expectativa que hay es en torno a que estos nuevos nombres que están apareciendo en las fuerzas militares, pues evidentemente puedan brindarle eso a la ciudadanía colombiana, no solamente con estos desafíos que hay en materia de orden público por lo que está ocurriendo con el accionar de grupos armados ilegales, sino porque estamos entrando en un año electoral, Pablo, y hay unos retos, desafíos gigantescos a la hora de cuidar a quienes están postulando a la presidencia, al Congreso, a diferentes cargos públicos. Entonces, evidentemente, muchos analistas han visto con algo de ansiedad, por no decir preocupación, el hecho de que a estas alturas se haga este tipo de cambios en la cúpula militar, una cúpula militar que además, según dice el propio gobierno nacional, pues ha dado buenos resultados. Usted habla de los retos, porque es que vamos para un año, estamos en época preelectoral, ya este próximo año entonces elegimos presidente en Colombia, ya en unos segundos vamos a hablar de la situación en Catatumbo, hablemos del Valle del Cauca, hablemos por ejemplo del departamento del Cauca, Nariño, situaciones, hombre, ¿qué es el reto que tienen estas personas que llegan a comandar la cúpula militar? Pues mire, de entrada, controlar eso que está ocurriendo en la región del Catatumbo. Hmm. Usted se acuerda que en enero de este año que todavía no se ha acabado, este 2025, estuvimos hablando de cómo entre 50.000 y 80.000 personas fueron desplazadas por esos crueles enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN. La Una cifra, guerra que parece. la cifra de Ujú. la Defensoría son 89.000 personas desde el 1 de enero hasta el 25 de noviembre. Y en Pero usted todo se el acuerda, país, Pablo, sí. usted se acuerda, Pablo, ya me da usted la de todo el país, pero acuérdese que, claro, de esos 89.000, una porción gigantesca, unos 50.000 fueron en cuestión de 5 o 6 días, Total, que fue algo total. absolutamente impresionante. ¿Se acuerda de ese éxodo, la gente Sí. caminando? Bueno, y me iba a decir usted cuál es el comparativo No, el con. comparativo es que, y ahí usted se hace una idea de lo que pasa. Mire, del Catatumbo del 1 de enero al 25 de noviembre son 89.000 personas desplazadas y en el país en total son 101.000 personas. Es decir, gran parte de la población del desplazamiento en el país está allí en Catatumbo. De lo que Sí, usted está hablando en enero. es que acuérdese que en febrero ya estábamos hablando de cifras récord de desplazamiento, Exacto. precisamente por ese enfrentamiento entre el ELN y las disidencias de las FARC. Y lo que parece estar ocurriendo en esa región del país es que nuevamente empiezan a enfrentarse con unas disidencias que en su momento, digamos, perdieron esa batalla y que se han venido fortaleciendo a lo largo de este año para volver a enfrentarse al ELN, todo esto para ganar allí terreno en esa región del Catatumbo que, como usted sabe, es muy estratégica para esos criminales a la hora de pensar en negocios como el narcotráfico. Entonces, lo que parece estarse gestando aquí es otra vez un enfrentamiento
entre esos dos grupos armados ilegales, y el gran reto, como lo decíamos al inicio, de esta nueva cúpula, pues será entrar a mitigar los impactos de todo eso, que no va a ser nada fácil, porque obviamente entrar en esos terrenos que están copados por estos grupos armados ilegales, pues no va a ser nada fácil. Y el otro reto gigantesco, pues tiene que ver con el departamento del Cauca, un departamento que lamentablemente le da a uno la sensación, ¿no?, de que está completamente también cooptado por las disidencias de las FARC y otros grupos armados ilegales también enfrentados allí, con constantes ataques. Ya uno se impresiona de cómo los pobladores del Cauca están acostumbrados a las balas, ¿no? Es como si aquí nosotros en Bogotá cayera un aguacero. Bueno, pues para ellos que haya Ujú. una balacera es absolutamente normal, lo que nos habla evidentemente de la situación tan crítica que están viviendo allí en el departamento del Cauca, todo lo que tiene que ver con la costa pacífica colombiana también, movido todo esto por el narcotráfico, pues es una región supremamente afectada por el conflicto armado. Piense usted en el noreste antioqueño, noroccidente antioqueño, toda esa zona también colindante allí con el Chocó, una zona supremamente convulsionada. Allí se está hablando de unas negociaciones con el Clan del Golfo y demás, pero también va a ser un reto gigante para esta nueva cúpula. Y en el norte del país, pensar básicamente en lo que está pasando con el tema de extorsión, que usted sabe, Pablo, también lamentablemente en el transcurso de los últimos meses es otro delito que ha venido en aumento, y muchos de esos comerciantes en el norte, bueno, esto está pasando en gran parte del país, en casi todo el país, pero digamos que se ha sentido con especial rigor allí en la costa caribe colombiana. Eduardo, imagínese que ayer conversé con el coronel Soler, que fue de Acore, que es experto en seguridad, que es abogado, y él me decía, mire Pablo, los cambios en la cúpula militar son absolutamente normales, las dudas por la época que se están dando, pero también me decía Pablo, y la pésima relación del comandante en jefe, es decir, del presidente de la República, con ellos, con la cúpula militar. Él dice, es imperdonable que el presidente, por ejemplo, no haya ido al sepelio o no se haya presentado cuando ocurrió la situación en Anorí, y dice él, al final esas grietas que hay entre el Ejecutivo y la cúpula militar son lo que están llevando a toda esta crisis en orden público. ¿Qué opina al respecto? Sí, evidentemente, digamos, este ha sido un gobierno que ha manejado muy distinto las fuerzas militares a lo que el país venía acostumbrado. Estas diferencias, inclusive, no lo descarte, hacen parte de los argumentos que ha tenido, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para poner en problemas al presidente Gustavo Petro. Piensa en la desertificación, piensa en su inclusión en la lista Clinton, porque todo esto es insumo para que el gobierno de los Estados Unidos diga, ah, si ve que es que usted no está colaborando en la lucha contra el narcotráfico, usted militares, y digamos, esto, lo que usted dice es cierto, mucha gente criticando mayores gestos o pidiendo mayores gestos y mayor cercanía del jefe de Estado con las fuerzas militares en situaciones difíciles, ¿no? Cuando han ocurrido este tipo de tragedias, asesinatos, masacres de policías, soldados, pues hay mucha gente que reclama un poco más de presencia del presidente de la República y de solidaridad con la fuerza pública, más allá de los mensajes en X, ¿no? Que es la manera como el presidente nos ha acostumbrado a manejar el país. Me queda una pregunta, Eduardo, que usted me estaba conversando hace unos segundos del Catatumbo. Resulta que cuando se dio ese éxodo masivo allí, por allá en enero, al principio de este año, pues evidentemente no estaban preparados para esta situación. Ahora que vuelve a ocurrir, esta mañana le escuchaba a Richard, nuestro corresponsal, pero también le pregunté al alcalde de Cúcuta, Eduardo, no hay albergues en Cúcuta en este momento. O sea que si los desplazados salen del Catatumbo, de Tibú, llegan a familiares, pero albergues no hay habilitados en este momento en Cúcuta. Sí, sí, lamentablemente es una situación que ojalá me equivoque, pero parece estar cogiendo un poco con la guardia abajo, no solamente a las fuerzas militares y al gobierno nacional, sino inclusive a las autoridades locales, ¿no? Que son, digamos, las llamadas también a atender este tipo de situaciones, que claro que están sufriendo ellos los embates de toda esta guerra y toda esta situación, porque es que esto, Pablo, no le favorece a nadie, digamos, son recursos que un alcalde podría destinar para construir un colegio, para construir un restaurante, para ayudar a los más necesitados y demás, pero que no, que tiene que destinar para atender a una serie de personas que deberían estar en sus campos, en sus casas, produciendo alimentos, pero que lamentablemente por cuenta de esta guerra, pues tienen que irse desplazados a las zonas urbanas.
quién sabe durante cuánto tiempo. Por eso decíamos, Pablo, que quizá el principal reto que va a tener en el futuro inmediato esta nueva cúpula militar va a ser el de contener esos enfrentamientos que se están dando entre las disidencias de las FARC y el ELN, que digamos son grupos muy numerosos que están peleando allí por terreno, por territorio, por muchos negocios que están en juego allí y que no es nada fácil, digamos, ejercer efectivamente un control para poder proteger a la ciudadanía, pero obviamente eso va a ser, digamos, lo esperado de esta nueva cúpula y es que puedan mitigar todos los efectos que pueda tener este enfrentamiento, teniendo en cuenta eso que usted está diciendo, que ya nos vacunaron una vez, ¿no? A principios de este año, esperamos que hayamos aprendido de la lección y que este año las cosas sean diferentes. Muy bien, Eduardo, 9 de la mañana, 26 minutos. Hasta aquí, para estar claros, pero no lo dejo ir. Vamos a romper el protocolo. Hoy la pregunta del día, Eduardo, es ¿cuáles serán sus estrategias para mejorar sus finanzas en 2026? ¿Usted cómo está de finanzas, Eduardo? ¿Qué estrategias va a tener para este próximo año? Bueno, obviamente los colombianos todos estamos bastante Sí. apretados, por eso le decía que por estos días muy pendientes de lo que ocurra con el tema del salario mínimo, que eso al final nos termina tocando a todos, pero seguramente va a ser un año en el cual, mi querido Pablo, y a los usuarios de Noticias Caracol en vivo, va a tocar apretarse un poquito el cinturón, tener ahí un colchoncito, ¿no? De dinero por si se vienen imprevistos, cositas que eventualmente uno había hecho un presupuesto de que iban a costar una cosa y pueden estar costando otra, Ujú. pero fundamental que nuestros usuarios hagan una planeación, ¿no? De en qué se van a gastar la platica, si no se han gastado la prima y la tienen ahí guardadita, pues en qué se la van a gastar, ¿no? Lo ideal es que usted guarde esa prima para los gastos que son anuales, que no son esos mes a mes, sino que son una vez al año y que a veces usted se ve un poco ahorcado a la hora de pagarlos, ¿no? Ojo con la tarjeta de crédito, ojo con los Ah, gastos, ojo con ojo con este fin eso, de año para que la arranquemos el año tentación. organizados. Eduardo, gracias. 9:28 minutos. Una feliz mañana. Vale.